Ex subsecretario de Energía, abogado en libre ejercicio y experto en materia petrolera, el doctor Augusto Tandazo está en Sucesos Radio Televisión. Doctor, muchísimas gracias por acudir a esta invitación, porque yo diría, y con todo respeto, pocas veces como esta, su voz, su palabra, su conocimiento, su experticia son muy importantes para orientarle al país respecto a estas gravísimas denuncias, al menos así suenan, del propio presidente de la República sobre 5 proyectos emblemáticos del correísmo y en consecuencia 2.500 millones de dólares más tirados a la basura por el correísmo. ¿Y ahora qué hacemos? Doctor, buenos días. Gracias, Félix, por su invitación. Muy gentil. Pongámosle esa conclusión final, pongámosle otro titular. ¿Le parece? Yo le sugiero, le negocio un titular. Por favor. Estos sobreprecios generados por el correísmo y el morenismo. ¿Por los dos? ¿Y qué hacía pues el vicepresidente de la República? ¿Que era adorno? Era una persona que no tenía nada que ver con... Sí, él era parte del país y el segundo mandatario. Y todo esto pasaba durante su vicepresidencia de la República. Entonces, yo ya no entiendo cómo... En mi página de Facebook y de redes sociales, yo mandé una felicitación a los ecuatorianos el 28 de diciembre y dije, feliz día ecuatorianos, el día de los inocentes. O sea, se dejan tomar del pelo como niños de pecho todos los días. ¿Incluido este tema? Pero claro, pues... Pero es una denuncia gravísima, pero, ¿y qué importa que sea una denuncia gravísima? Pero si sí importa, pues, está doctor. botando lodo para otro lado, pues, Félix. Son 2.500 millones. No hable así, Félix. A ver. Porque me ponen contra la pared como quien diciendo yo estoy avalando los 2.500 millones. No, de ninguna forma. Entonces no es así. Pero le digo que es un escándalo, 2.500 millones. A ver, botados a la basura. Razonemos. Pero diga la bondad. Es cuestión de razonar. El gobierno, el presidente Moreno, entró en funciones el 24 de mayo del 2017. Así es. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Hace 2 meses contrataron con empresas privadas, no con Naciones Unidas. Hace 2 meses. 2 meses. Estos informes. ¿Ya? Entonces, haga nada más que un análisis de los meses. Con empresas privadas. Con empresas privadas. No es con las Naciones Unidas. No. Es que ahí es donde falla la prensa y los medios de comunicación. A ver, explíquenos Eso es esto. lo más. Vivimos un estado de postración cultural, política, de todo tipo, en un 90% derivado de los medios de comunicación. A ver, explíquenos esta parte que no es un informe de las Naciones Unidas, sino de... Es un informe de empresas privadas, 3 españolas, una del Reino Unido. Y en eso sí hay una gran diferencia, pues, doctor. Claro, y la última de Estados Unidos. Son 5 empresas. 3 españolas, una de Reino Unido y una española. Y una de Estados Unidos. ¿Y esto del PNUD? Pantalla. Porque esto no se puede mencionar así nomás. A ver, doctor. es que estamos en el Ecuador, pues, feliz. ¿En qué país está usted? ¿En Ecuador? Entonces, estamos en el Ecuador. Mire usted, por ejemplo. Vea lo que es el Ecuador. A ver. Diario El Telégrafo del día de ayer, viernes 4 de enero. De vergonzosas y escandalosas calificó el presidente de la República, Lenín Moreno, las conclusiones del informe de la Organización de las Naciones Unidas. No hay informe de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dice la hora el día de hoy? Que Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, denunció a la Fiscalía General y dice presentó la documentación y los informes íntegros presentados por la ONU. Entonces la gente dice, chuta, pero es que es la ONU, pero pues, doctor Tandazo. Claro, doctor Tandazo. Es la ONU. A ver, ¿qué es lo que hicieron? Primero, déjeme la primera conclusión que se quedó en el aire. ¿Cómo comprobar que no es informe de la ONU? Yo le compruebo. Porque lo que usted nos dice es bastante grave. Pues, es doctor. gravísimo, pero yo lo voy a comprobar, pero déjeme concluir lo primero. Lo primero es lo siguiente. A ver. Mayo del 2017 se posicionó Moreno. Hace 2 meses, en el 2018, a fines del 2018, contrataron a Exempress. ¿Qué pasó en ese año, 6 meses? Nada. O sea, no había Contraloría, no había Fiscalía, no había un montón de cosas. ¿Qué era lo que había? Entonces, ¿cuándo se acuerdan de que hay que hacer este show y montarlo? Cuando se vienen las medidas económicas. Entonces, preparan el terreno con una urgencia increíble para preparar el terreno y ahora lo van a tener al Ecuador con esto y los editoriales de la gente imberbe de este país que no dejan de ser imberbes porque son editorialistas. Estarán dale y dale, no sé, esto es lo peor del mundo, esto tienen que ir a la cárcel y estos... A ver,
Entonces yo le voy a demostrar en estos precisos momentos que esto no lo hizo Naciones Unidas. Tenga la bondad sencillito, porque insisto, lo que usted nos dice es bastante delicado. Ya. Usted leyó, porque me refiero a usted porque usted leyó entre las noticias que la empresa fiscalizadora del poliducto más o menos como que no alertó sobre los temas que había. Así es. O sea, eso es tomado, para que usted lo vea, es parte del informe. Del comercio. ¿Cómo no? Del comercio. Está publicado. Porque ni usted ni yo tenemos el informe. De acuerdo. Dice, no existen evidencias de que las fallas hayan sido reportadas por la fiscalizadora, a la cual se pagó incluso 7 millones más. ¿Cuál era la fiscalizadora? Una empresa pública francesa. No privada, por si acaso. Empresa pública del Estado francés. Egis. ¿Qué hace Egis? Aquí tengo el documento de Egis. Egis el 26 de octubre del 2018 le manda una carta a don Arnaud Peral, representante del PNUD aquí en el Ecuador, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y le dice que conoce que han adjudicado a la empresa ABCG Consulting la auditoría del proyecto del poliducto. Y luego le dice que le pide que a sus reuniones de trabajo les convoque, porque ellos tienen mucho que decir. Fueron la fiscalizadora. Y además invocan la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque usted, en el debido proceso, usted tiene que decirle a la persona que está investigando su verdad. No es solamente la verdad del funcionario público, la verdad de alguien. Tiene que decirle su verdad. Y dice, es por demás obvio que la empresa fiscalizadora debe ser convocada para aportar toda la información sobre los pormenores de la fiscalización. Y el periódico El Comercio dice, no existe evidencia de que las fallas han sido reportadas. ¿Qué quiere decirle la fiscalizadora al PNUD? Quiere decirle, señor, yo le voy a demostrar que yo sí reporté. ¿Qué le contesta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Aquí tengo la carta firmada por el señor Arnaud Peral, representante residente, del 8 de noviembre del 2018. Oficio 185, número 00605. Documento. ¿Sí? ¿Qué dice? Que el gobierno le ha solicitado el apoyo al Programa de Naciones Unidas para llevar a cabo el proceso de contratación independiente. Y luego dice, y esto lo voy a leer muy despacito, dice, estas evaluaciones serán fruto de las observaciones de las empresas, no del Programa de Naciones Unidas. De las empresas. Empresas, no de Naciones Unidas ni del Programa de Naciones Unidas. Dice, será fruto de las observaciones de las empresas especializadas, no del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Documento oficial. Está diciendo, yo no voy a hacer el análisis, van a hacer las empresas privadas. Privadas hechas al apuro en 2 meses. Determinaron algo que ni la Contraloría ha logrado determinarlo en tanto tiempo. Y luego dice, porque como le pide Egis, le dice, yo quiero estar presente en las evaluaciones, porque yo también tengo que decir mi verdad. Dice, la presente contratación está sujeta exclusivamente a las normas y regulaciones de Naciones Unidas y no a las indicadas por su empresa, por lo cual tampoco rigen los procedimientos sugeridos. Es un galimatías, porque dice, están sujetas a las regulaciones. Si no está haciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Análisis. En concreto, no se contempla, dice al final, la participación de las empresas vinculadas con dichos proyectos. Entonces, ¿cómo hicieron el informe? Sin contar con las otras partes para que les digan cuál es su verdad. Pero ahora vamos a ver un tema que es más grave. Esto es inconstitucional. Inconstitucional. Ilegal. A ver, doctor. A ver. Un país funciona o no funciona con sus instituciones. O sirven o no sirven. Pero en la mitad no hay de que yo tengo la Contraloría, tengo la Fiscalía, tengo un montón de instituciones, pero manejo las cosas con comisiones. Ejemplo, 30S, no mandaron que la Fiscalía investigue, sino la comisión de la 30S, presidida por Carlos Vaca Bancheno. Entonces, ¿dónde queda la Fiscalía? En nada, la hacen de lado. ¿Qué hicieron en este caso? ¿Qué dice la Constitución de la República? La Contraloría General es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Serán funciones de la Contraloría determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Entonces, de la Contraloría. ¿De acuerdo? Ellos son los que tienen que hacer el análisis. Pero se puede dar el caso de que usted necesite apoyo de alguna empresa especializada que le ayude a hacer un análisis. ¿Quién tiene que contratar? La Contraloría, no la Secretaría de la Presidencia, ni Petroecuador, ni el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y Renovables, porque están bypaseando la ley. Y el señor Contralor General del Estado, Pablo Celi, debería salir y protestar. Yo le invito a que defienda la institucionalidad de la Contraloría General del Estado. Y si no, que renuncie, pues.
¿Qué dice el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Dice: la Contraloría, cuando la materia a adjudicarse exija personal especializado del que no disponga, lo cual no es cierto, podrá efectuar la auditoría gubernamental mediante la contratación de compañías privadas de auditoría externa e independiente, aplicando procedimientos de calificación, selección y contratación que establezcan las normas legales y reglamentarias. En el caso de que las instituciones del Estado, en este caso la Secretaría de la Presidencia o el presidente, porque la Contraloría no es una dependencia del presidente, no es una oficina del presidente, requiriese contratar compañías privadas para ejecutar la auditoría externa, solicitará la Contraloría, se proceda de acuerdo a lo expuesto en el inciso anterior. La compañía será seleccionada de acuerdo a términos de referencia y a las bases aprobadas por la Contraloría General del Estado y será supervisada por esta. La Contraloría mantendrá un registro actualizado de compañías privadas de auditoría externa independientes. Los costos, Entonces, ¿quién tenía que hacer este análisis? Su incomodidad es porque lo hizo el gobierno y no la Contraloría. A ver, tiene que hacerlo la Contraloría. ¿Ya? Y la Contraloría tiene que seguir un examen, como lo ha venido haciendo, siguiendo el debido proceso. ¿Qué quiere decir el debido proceso? Yo me tengo que sentar con... No estamos en la Inquisición, pues, Félix. Y hemos avanzado. No se puede juzgar a alguien tapándole la boca. Entonces tengo que decirle: a ver, el señor dice que usted no presentó un informe. Dígame: no, señor, aquí está el informe, tome. Así se hace un examen. Pero si es que la Contraloría en todo este tiempo y frente a la expectativa del país por todas estas denuncias y por todos estos problemas que son hasta de dominio público, no tenía el gobierno un informe de la Contraloría, como que se justifica el tomar la iniciativa. No. ¿Dónde está el problema? No, porque es violación de la ley. Es violación de la ley. No, Félix, no es así. Verá, el ingeniero, yo hablo con muchos ingenieros del sector. Por favor. Y el ingeniero no entiende lo que es la norma jurídica, el periodista a veces tampoco la entiende. O sea, ¿vivimos un ordenamiento jurídico o no vivimos? Entonces, vea, como no han hecho, entonces yo mejor violo la ley. Dentro de esta campaña de lucha contra la corrupción, estoy pensando que la presidencia de la República puede tomar la iniciativa. ¿Y entonces por qué ustedes pelearon tanto porque se derogue la ley de comunicación y todo? Porque ven que hay violaciones de derechos fundamentales. Si alguien puede decir: no, pues yo lo hago porque también están mintiendo, no están haciendo una buena información y etc. cosas. Para eso, ¿se vive un Estado de Derecho o no se vive un Estado de Derecho? Y las normas hay que cumplirlas. Y quiere que le diga una cosa. Por favor. Si una institución no funciona, vamos a poner un ejemplo, no funciona la superintendencia de bancos. No es que usted tiene que encargarle a una comisión que haga un análisis. Pues. O no funciona la Contraloría. O no funciona la Contraloría. Entonces cambia el Contralor y cambia la gente. Pues. Pero la Contraloría es el órgano competente para hacer este tipo de análisis. Si ahí está fallando, usted tiene que corregir en las causas el problema, pero no irse por otro lado. Porque esto, ellos lo saben. No irse por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil crear el boom. O sea, la gente este rato está hablando de esto y no de los precios de los combustibles. Entonces crean el problema, pero además, esto es terrible, Félix. ¿En qué sentido? Porque al Contralor General del Estado y a la Fiscalía, porque han ido directo a la Fiscalía además. Han ido directo a la Fiscalía. Lo hicieron ayer. Y entonces el Código Orgánico Integral Penal no dice que primero se necesita el informe de la Contraloría. ¿Están violando también el Código Orgánico Integral Penal? ¿O no? Se están saltando a la Contraloría. El debido proceso, como diría algún técnico. Ya, pero viene un tema. A ver. ¿Qué hace usted de fiscal general si ya le sacan en todos los periódicos todo lo que usted ha visto y ha leído y va a seguir saliendo? De 2.500 millones de sobreprecio. ¿Tiene algún margen de posibilidad un contralor, un fiscal, de decir: vea, en este contrato no ha sido como dice la compañía privada, que ha habido sobreprecio? No el PNUD. No el PNUD. ¿Ya? ¿Tiene algún margen para decir: yo no estoy de acuerdo? Le cae todo el mundo, bótelo antes de que saque el informe, porque este está parcializado, este es correísta, este es no sé... Le están condicionando, dice. Le crearon una presión enorme a los entes estatales a través de 5 empresas privadas donde hizo de testaferro el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque dio la careta para que la gente crea que es el Programa de Naciones Unidas el que está haciendo el informe. El Programa de Naciones Unidas no está haciendo absolutamente nada, está prestando, es un prestanombres. Y han llevado el proceso sin tomar en cuenta el debido proceso, o ir a todas las partes. Aquí tenemos el caso que le acabo de leer y le estoy mostrando a ustedes más aquí. Le facilito. ¿Cómo no? Ahí está clarísimo el tema. Ya lo leyó, efectivamente. Y entonces, ese es el circo que vive el país. El circo que vive el país. Pero no le dicen cosas como estas. Es una denuncia que le voy a hacer. A ver. A ver.
La refinería es como decirle un motor, es un carro. Y es un carro que necesita determinados mantenimientos. O sea, por ejemplo, cada 5.000 kilómetros usted tiene que hacerle X cosa, no cada se le daña, 10.000. pues, eso es Sencillo. de sentido común. Sentido común. La refinería tenía que hacer un paro técnico. En enero del año pasado. Lo difirieron para julio. Estamos hablando del gobierno Moreno. No estamos hablando del gobierno de Correa. Lo difirieron para julio. Luego lo difirieron para septiembre. Y luego lo difirieron para marzo de este año. Y de la información que yo tengo, tampoco se va a hacer en marzo. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no están haciendo esos mantenimientos? ¿O qué quieren, que mañana se incendie esa refinería y digan que Correa la incendió? Un poco más es eso. Entonces, ¿cuándo comenzarán a responder por sus propios actos? El solo hecho de que se demoraron 1 año y medio en contratar esto que era ilegal, le demuestra que ese 1 año y medio no tuvieron nada en las manos para llenar los periódicos. Entonces al 1 año y medio contratan y ahora sí, ya tenemos circo para largo con esto. Y tenemos esos pobres fiscales. La gente se pregunta, por ejemplo, yo me río de ver los análisis que hacen en los medios. Y dicen, el fiscal Pérez Reina huyó despavorido porque no quería juzgar a los correístas. Chuta, con semejante presión que le ejercen desde el poder, un fiscal puede ser independiente. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal y qué dice las normas del derecho penal en el mundo? Que un fiscal tiene que mirar las pruebas de cargo y de descargo. Los dos lados. Los dos lados. No solamente lo uno, sino los dos. Y que el juez debe ser imparcial. El juez es objetivo. Entonces, ¿con esto qué? Metan los presos. ¿Qué chance tienen las empresas? A ver, viene la pregunta. Yo sí creo que han habido irregularidades. Pero ¿serán de ese tamaño? Tienes que decirlo a la Contraloría. ¿O pueden ser más grandes? No creo, porque ya es exagerado lo que están diciendo. Pero exagerado. Además, claro, pero además, mire usted pero son cosas bastante graves, pues, doctor. Yo me he permitido hacer un breve resumen de lo que nos pone el presidente de la República. Usted lo que hizo es leer lo que está en la prensa, que es copiado lo que dijo el presidente. Yo le hago un resumen del mensaje presidencial. Ya, y eso no se sujeta a la verdad. Pero mire lo que dice el comercio. Esto se sujeta a la verdad. No se sujeta, la verdad es otra cosa. Lo que diga el presidente es una cosa. Pero también es su interpretación, con todo respeto, doctor. Aquí no hay interpretación. Pero claro. Mire, por ejemplo, aquí no hay interpretación. Aquí no hay interpretación. A ver. Le voy a poner una prueba plena de que no hay interpretación. Diario El Comercio del día de ayer, 4 de enero del 2019. Verá lo que dice. A ver. La repotenciación de la refinería estuvo a cargo del exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanucelli. Tenga la bondad de verlo. Aquí está, vea. Prueba plena, no es mi verdad. ¿Qué probamos con esto? ¿Qué probamos con esto? Que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas comenzó en diciembre del 2008. Diciembre del 2008. Cuando el gerente, el señor Carlos Pareja, llega a la refinería muchísimo después. Ya habían contratado a los marinos. Mire, yo tengo aquí un documento oficial. Documento oficial. Que puede ver que es un documento oficial. Es el memorándum 00996 ASC AJC 2018. Del procurador de Petroecuador al gerente de refinación. Hablando del caso del contrato SK, que es el corazón del contrato del tema de las refinerías Esmeraldas. ¿Y qué comienza diciendo? Antecedentes. El 29 de diciembre del 2008 se firmó el contrato con SK para la primera etapa por 75 millones, sin incluir IVA. 29 de diciembre del 2008. ¿Dónde estaba Carlos Pareja? Estaban los marinos. El 12 de febrero del 2010, la segunda etapa por 289 millones. ¿Quién firmó estos contratos? Los marinos. Tercer contrato, 24 de marzo del 2011. Petroindustrial y SK suscribieron contrato 201-1094 por 130 millones. Solamente ahí son 540 millones. Entonces, ¿cuándo comienza el tema de la refinería? Comienza en diciembre del 2008. 2008. No como dice el comercio. Yo digo con nombre y apellido. Yo con nombre y apellido, Félix. El comercio miente. Cuando dice, la repotenciación estuvo a cargo del exgerente de Petroecuador y exministro Carlos Pareja. No, Carlos Pareja cogió el tema cuando esto estaba ya avanzado. 2008. Entonces, y sobre esto, y sobre todos los contratos, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo. ¿Este de la refinería del Pacífico es otro escándalo, doctor, o no?
Claro que es otro escándalo, pero hay que ver cuándo comenzó, quiénes lo manejaron, cómo lo manejaron. Aquí tengo cifras, aquí tengo información. Por ejemplo, el contrato con Gurley Parsons, que también lo cuestiona la prensa, y yo también lo he cuestionado, porque es una estupidez lo que hicieron. ¿De cuál proyecto hablamos? Gurley Parsons llevó el gerenciamiento y fiscalización del proyecto de la refinería. ¿Ya? ¿Del Pacífico? No, de Esmeraldas. De Esmeraldas. Verá. ¿Ya? Yo esto lo he dicho y no tengo por qué negarlo. A ver. ¿Cómo puede ser que a una empresa fiscalizadora que era Gurley Parsons le encarguen también el gerenciamiento? Juez y parte. Juez y parte. Entonces, ¿qué es una estupidez? Es una estupidez. Yo, ¿cómo decir hoy? No, ese contrato estuvo bien firmado. Eso es una barbaridad. Pero ¿quién firmó el negocio? ¿Quién lo adjudicó? Marcelo Robalino, gerente de la Unidad de Negocio y Refinación de Petroecuador, adjudicó a Gurley Parsons el contrato de gerenciamiento y fiscalización el 22 de noviembre del 2011. ¿Cuándo entra a la refinería Carlos Pareja? El 19 de marzo del 2012. Entonces, ya dejen la verdad por sobre cualquier cosa. Otro elemento que nos ubique en el tiempo más atrás. Claro, pues. ¿Ya? ¿Quién contrató KBC? ¿Quién contrató una cantidad de cosas? Desde las épocas anteriores. Pero tienen un chuki, un cabeza de turco que se llama Carlos Pareja. Y los demás gozan de buena salud. Entonces, no es mi verdad. Yo la verdad la demuestro con papeles y con documentos. Entonces no pueden decir, el comercio no puede decir esto, porque no le consta. El periodista tiene que ser muy cauto. Y muy preciso. Muy cauto, incluso con el honor de las personas. Totalmente. Tiene que ser muy cauto. No puede coger y sacar cualquier noticia. Haya o no haya ley de comunicación, en eso muy de acuerdo. Doctor. Desde luego. Así es. Entonces, viene el tema y el tema se complica. ¿Pero por qué se complica? ¿Por qué? Porque tienen que tomar medidas económicas. Porque no han hecho nada, porque son inútiles. Usted le vincula a las nuevas medidas económicas. Totalmente, pero además, mire esto. A ver. Mire esto, que es matemática pura y simple, porque yo no soy cuántico como el que sabemos. Sencillito nomás. El presupuesto del Estado está basado en 206 millones de barriles de petróleo que supuestamente se van a producir. Si cambio el precio referencial de 58.29 a 50.05, que ya le cambiaron el precio referencial, ya estoy bajándole $8.24 al presupuesto. Esos son 1.697 millones que no tengo de dónde sacar. No tengo de dónde sacar, porque ya bajé yo mismo, con mis propias manos bajé el precio referencial. Pero adicionalmente no voy a llegar a la producción de 206 millones. Porque por un lado López me dice produzca 510.900. Y no voy a poder producir 564.000 barriles. Primero un problema de precios y luego de producción. De producción. Y de producción es terrible. Terrible incluso donde no tiene la culpa Petroamazonas. No tiene la culpa el ministerio. Mire, yo trato de ser objetivo. Por favor. Porque finanzas no le da la plata. Creen que hay que criar los pollos y las gallinas sin darles maíz. Y eso pasa con la refinería igual. Tiene que usted darle los costos de producción. Entonces no van a llegar al tope de producción que se han fijado. ¿Y eso qué quiere decir? Que son más o menos 53.000 barriles que no se van a poder producir diarios durante el 2019. Eso supone una merma en ingresos de 1.138 millones de dólares. Por lo tanto, en el presupuesto hay un hueco de 2.837 millones. 2.800. Y ahora, ¿cómo lo quieren solucionar ese hueco de 2.837? Con gasolinas, con diésel. Pero el mismo presidente dice en las declaraciones de ayer, dice, vamos a tratar de recaudar 1.400, pero te falta 1.400 más. Entonces, ¿qué le voy a decir al pueblo que me esté escuchando? Que todavía viene la segunda etapa de la subida. No se va a quedar ahí la extra, ni el Ecopaís, ni el gas. Van a seguir subiendo. Pero lo más grave es esto, y ciudadanía, por favor, si están en la cama, haga un esfuerzo por despertarse y pararse. Están indexando los precios, o sea, referenciando, pegando a los precios internacionales. Entonces, claro, el precio del petróleo en este momento es un precio que no es exactamente igual al que teníamos. El precio del petróleo se ha reducido significativamente. Estoy dándole cifras del día de ayer. Por favor. Porque yo no soy de las personas que improviso. Así tiene que ser. $47.92 cerró ayer el WTI. El petróleo. El petróleo, $47.92. Entonces, ¿qué? ¿Ese precio se va a quedar allí? Eso depende de una cantidad de variables, en especial geopolíticas. Totalmente. Estuvo ya en 75, recuérdese. Bajó a 70, 65, bajó a 44, ahora está en 47. ¿Qué pasa si, porque ahora le están, con el decreto que está aquí, le están autorizando a Petroecuador que prácticamente busque cómo indexar el precio del petróleo
internacional al precio del petróleo nacional. Que es a lo que nos van a vender las gasolinas. Claro, y entonces viene la pregunta del millón, que es esta. ¿Qué pasa si mañana, que va a pasar además, el precio se pone, por decirle algo, en $100? Entonces van a vender la gasolina súper a $6, pues. Abre los ojos, no seas gil. Date cuenta de lo que te están haciendo, porque cuando te suban y ya te hayas acostumbrado, te vas a dar cuenta que ya te enredaron. Pero ¿qué dice la Constitución, norma del país, sobre los sectores estratégicos? Artículo 313, dice, se considera sectores estratégicos la energía en todas sus formas. Los combustibles son energía. Por favor. Y dice que los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, control del Estado, no es liberar los precios. Eso es un mercado no regulado. Vivimos una economía y un país que con su constitución es un mercado regulado. El Estado regula, no desregula. Eso es neoliberalismo puro. Dice que por su trascendencia y magnitud tiene decisión, influencia económica, social y política. Deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Entonces viene la pregunta. ¿El interés social es el que está haciendo que se suba los precios de esa manera? ¿Dónde estuvo el plan? Revise usted el plan de desarrollo del 2018, a ver si en el plan constaba esto. Revise la campaña del presidente Moreno, a ver si dijo en algún momento voy a subir los precios de los combustibles. Conclusión, doctor Tandazo. Conclusión, que es un desbarajuste, un manejo ineficiente del Estado, y que lo cubren con circo. Y el pueblo se deja meter circo. Porque hasta las calendas griegas, como se dice vulgarmente, estaremos buscando el culpable en Correa. Juzguen lo que tengan que juzgar contra Correa y su administración. Van a decir que el doctor Tandazo le está defendiendo al expresidente, verá. No, pues, Félix, porque yo tengo 10 años de haberlo atacado a Correa. Pero de haberlo atacado, igual que ahora, estoy atacando esas medidas, con argumentos. Totalmente. Con argumentos. Por ejemplo, cuando se hizo esto, cuando vino el caso de Brecht, cuando vino el caso Drup, el caso Coca-Codo, San Francisco, ¿cuál era una de las voces que salía? Una de las voces que salía en los medios a decir, estamos endeudándonos de manera agresiva. ¿Quién era? Augusto Tandazo, pues. Doctor Tandazo, muchísimas gracias. ¿Quién decía que hay que modificar la Constitución, que hay que volver a una nueva Asamblea Constituyente? Que ese es el esperpento que tenemos. ¿Acaso no estamos viviendo esa tragedia de la justicia indígena? Que es una estupidez, nos están haciendo regresar 3000 años de historia. Y entonces, si les entra por una oreja y les sale por la otra, ya no es culpa mía. Yo jamás he contemporizado con el gobierno de Correa, y él mismo lo ha dicho. Pero tampoco yo puedo llegar como los ingenuos que llegan ahora y dicen, no, es que ya estamos en otro gobierno. Primero, no estamos en otro gobierno, porque este gobierno fue electo de las filas de Alianza País. Y está haciendo el gobierno en este momento con el Partido Social Cristiano, Creo y Suma. Doctor Tandazo, muchísimas gracias. Saque usted sus propias conclusiones. Yo diría un mensaje revelador que nos va dejando nuestro invitado para lo fundamental. Fundamental. Con todo respeto a la audiencia, no me canso de decir, usted saque sus propias conclusiones. Que no le den sacando. Gracias al doctor Augusto Tandazo.